oración, antes de leer este texto, sobre todo una oración que empieza por acoger a Jesús en nuestra vida y que empieza por hacer silencio. Cuando nos pongamos a orar siempre, calmarnos, dejar todo a un lado y vamos a estar con quien vamos a estar. Por eso necesitamos hacer silencio ya. Estamos aquí, nos hemos saludado, venimos de un lado, venimos de otro, pero sobre todo ahora venimos a acoger a Jesús en nuestra vida y por eso necesitamos hacerle espacio, abrirle así los oídos de nuestro corazón, para que Él venga a nuestra vida. Y Él quiere venir en estas comunidades bíblicas, sobre todo en su palabra. Él viene a nosotros para hablarnos y para seguir invitándonos a seguirlo, a ser discípulos, misioneros. Lo dejamos que se acerque a nuestra vida para que Él nos enseñe, para que Él nos llame de nuevo y escuchar su llamada, para dejarlo todo, como Andrés, como Santiago, como Juan, como Pedro, como Leví. Y al acercarse a nuestra vida, Él quiere enseñarnos. Por eso nos disponemos para recibir su enseñanza desde el Evangelio de San Marcos. Estamos caminando como discípulos misioneros en el itinerario que nos propone el evangelista San Marcos, así como se lo propuso a sus comunidades, que seguramente estaban en ese proceso catecumenal, pero sobre todo de convertirse en discípulos. Para bautizarse tenían que tener claro antes lo que significaba seguir a Jesús. Nosotros ahora tomamos conciencia y nos renovamos como discípulos misioneros, permaneciendo en esta escuela de discipulado durante toda nuestra vida. Por eso vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 1 a 12. Y marchándose de allí, fue hacia la región de Judea y Transjordania, y lo acompañaban de nuevo multitudes. Y como tenía por costumbre, les enseñaba de nuevo. Y se acercaron unos fariseos y le preguntaron si estaba permitido que un hombre repudiara a su mujer para ponerlo a prueba. Pero él respondió y les dijo: ¿qué os ordenó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir el libelo de divorcio y repudiar. Y Jesús les dijo: por vuestra dureza de corazón os prescribió Moisés este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una carne. De manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y cuando estaban de nuevo en casa, los discípulos le preguntaban sobre esto. Y les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Invocamos la luz del Espíritu Santo
invocamos el amor del Padre y del Hijo para que en nuestros corazones actúe su amor transformándonos y conduciéndonos también a esta experiencia del amor, que en este caso se expresa en la unión para siempre entre el hombre y la mujer. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quitamos un poquito de ruido y se oye menos, ¿no? ¿Pero se oye bien? Sí. Bueno, pues vamos a repasar un poquito rápido hasta donde estábamos para ponerlo todo en contexto y no olvidarnos de dónde fuimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque estamos en el viaje hacia Jerusalén. ¿Y eso qué está significando en el Evangelio de San Marcos? ¿Puede leer alguien el primer versículo? Versículo 1. Así lo volvemos a repetir y recordar. Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba, les enseñaba. Bien, entonces sigue su camino hacia Jerusalén, pero ya al territorio de Judea, al otro lado del Jordán, dicen algunas traducciones. Va significando que Jesús, camino de Jerusalén, fuera también del territorio de Judea, al otro lado del Jordán, se marcha para seguir precisamente ese caminar hacia Jerusalén, que está significando ¿qué? El camino hacia la pasión, la muerte y también la resurrección. Ese es el camino. Él va anunciando en ese camino, ya ha anunciado 2 veces, recuerdan, que va a ser entregado en mano de los ancianos, ¿verdad? Y de los representantes del pueblo de Israel, en mano de los hombres, segundo anuncio de la pasión, con la invitación a seguirlo, el que quiera venirse detrás de mí, ¿recuerdan? Y lo mismo, la segunda invitación parte de la discusión de sus discípulos de qué hablaban por el camino. Y ellos hablaban de quién era el más importante. Todos, ese evangelio, sobre todo para los que son servidores de una iglesia, es fundamental. Por eso les dije que este capítulo 8 a 10 es el capítulo de la comunidad, de las normas para la comunidad, las normas que tienen que regir en una comunidad para ponerse al servicio los unos de los otros como discípulos de Jesús, siguiendo a Jesús por el camino, dispuestos a como Él también cargar con la cruz, muriendo a nosotros mismos, con esa vida que hay que perderla por Él y por el Evangelio, haciéndonos los servidores y tomando los últimos puestos, sirviéndonos los unos a los otros, desde los últimos puestos como ese niño al que Jesús abraza y con el que se identifica. Ahora ese seguimiento de Jesús nos está diciendo que también el amor humano, el matrimonio, en este caso, hay que vivirlo desde Dios, a la manera en la que Jesús nos lo va precisamente a presentar como esa unión que Dios ha establecido y que el hombre no debe separar, evitando así la infidelidad en el amor, que Él la va a llamar adulterio. Que lo conocemos, está expresado dentro del contexto del mandamiento, del 6º mandamiento, que es no cometerás adulterio. Entonces, del mandamiento
de Moisés, él va al mandamiento del adulterio, para decir que precisamente el repudio y el juntarse con otra o con otro está significando adulterio contra aquella mujer que se ha repudiado o contra el hombre que se ha repudiado, con la característica de que San Marcos aquí le da el espacio para el repudio no solamente al hombre sino también a la mujer, lo que está significando que también se está dirigiendo a una comunidad no solamente judía sino también romana, es decir, aquellos que no son provenientes del pueblo de Israel. Bueno, en este contexto significa que el matrimonio forma parte del ser discípulo de Jesús, en primer lugar, porque Jesús da esa enseñanza ¿a quién? A la multitud, a todos le da la enseñanza, se puso a enseñarles. Solamente algunos, como veremos en el versículo siguiente, se acercaron para hacerle una pregunta, ¿para qué? Para ponerlo a prueba. Por lo tanto, esa enseñanza tiene una importancia capital para vivir como discípulos de Jesús, siguiendo hacia Jerusalén. Por lo tanto, forma parte del negarse a sí mismo, forma parte del tomar su cruz, forma parte de los últimos puestos, forma parte del perder la vida. Todo eso hay que aplicarlo ¿a dónde? Ahora. En este caso, ¿de qué está hablando? En el matrimonio de un hombre y una mujer, por el que deja a su padre y a su madre, ¿para qué? Para formar los dos un solo ser y para formar los dos una sola carne. Es como decir, injerta el matrimonio en esta experiencia del discipulado. Por lo tanto, el amor entre un hombre y una mujer que hace que dejen padre y madre y los dos formen un solo ser, una sola carne, significa que tienen que vivir en el seno de ese amor lo que Jesús ya ha enseñado a los discípulos para seguirlo, para ser realmente sus discípulos. ¿Cómo es ese amor? Ya nos lo ha dicho: negarse a sí mismo, tomar su cruz, perder la vida, ponerse en el último puesto, al servicio los unos de los otros. ¿Ven? El contexto del matrimonio también lo está poniendo Jesús en el Evangelio de San Marcos, en la experiencia del discipulado y en el testimonio que se le da y en el servicio que se le da a una comunidad. Entre ellos tienen que vivir también esa experiencia de la comunidad, en este caso la comunidad conyugal. La comunidad conyugal. ¿Por qué? Porque está dentro de este camino. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y está, por lo tanto, en esa llamada de Jesús a decir: el que quiera ponerse detrás de mí, es decir, el que quiera ser mi discípulo, pues tiene que vivir el matrimonio tal como Él lo va a proponer ahí ahora. Ese amor se aplica a ese matrimonio. Por lo tanto, ya no es cuestión ¿qué mandamiento le dio Moisés? Y entonces él se va a referir ¿a dónde después? Al matrimonio, a la creación. En el principio no fue así, por la dureza de vuestro corazón. Significa que ellos no han vivido esas relaciones tal como se tienen que vivir. Es decir, que han vivido, en vez de las relaciones de servicio, han vivido las relaciones de dominio. El dominio del varón sobre la mujer. El varón puede repudiar a la mujer. La mujer quedaba desvalida precisamente por ese repudio, por eso le tenía que dar un acta de divorcio para dejarla libre, para poder contraer de nuevo un nuevo matrimonio. Pero eso no forma parte del plan de Dios, dice Jesús. ¿Forma parte de qué? De la dureza del corazón. Bueno, miren que este espíritu, que ya está en el Evangelio, también se va a presentar en el Amoris Laetitia. Porque precisamente el Amoris Laetitia no niega la indisolubilidad del matrimonio, ni puede hacerlo. Ni niega que el ideal y el proyecto del Creador es un amor para siempre en el matrimonio, no puede hacerlo. La Amoris Laetitia en el capítulo 8 hablará de esas situaciones, por lo tanto que también se pueden considerar dureza de corazón, por lo tanto que se pueden considerar también pecado, que se pueden considerar fracaso, que se consideran no plenitud de la vivencia del amor humano. Lo dice el documento del Papa Francisco como documento final del sínodo, pero va a decir a estas personas, la Iglesia tiene también que acompañarlas. Y en el contexto del acompañamiento pastoral,
Le va a decir sin negar que es un fracaso, sin negar que hay situación de pecado, sin negar que no es el proyecto de Dios, sin negar la indisolubilidad del matrimonio, como algunos han dicho, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace Dios con ellos? ¿Los abandona? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia con ellos? ¿Los abandona? No. Tiene que acompañarlos. No pueden vivir, o a lo mejor no viven, el ideal del matrimonio, pero la Iglesia, como misericordiosa, tiene que acompañar, porque dice la Iglesia muchas veces es un hospital de campaña, y se da cuenta de la situación que se viven, pero son situaciones irreversibles, son situaciones que no tienen marcha atrás, son situaciones irremediables, pero las personas reconociendo su situación y queriéndose acercar lo más posible al ideal del matrimonio, sabiendo que no pueden, pero sabiendo también que si renuncian a ese estilo de vida, no pueden renunciar a ese estilo de vida sin provocar un mal y un pecado mayor. Entonces la Iglesia tiene que acompañarlos, y entonces pone una serie de criterios para acompañarlos que van a significar los criterios pastorales serios, es decir, que tienen que hablar con su pastor, mirar su seriedad, su camino auténtico, su camino como discípulos que también quieren ser de Jesús, y cómo en esa nueva situación pueden vivirlos. Y va a decir mucho más. Ese camino se da en el foro interno, no se da en el foro externo. Es decir, que cuando esas parejas son acompañadas por un sacerdote, por su pastor, lo que queda en ese acompañamiento de discernimiento serio, esa pareja no tiene que ir diciendo por ahí, el padre me ha dado permiso de esto y de esto y de lo más allá, porque con eso ya se le acabó el permiso. ¿Por qué? Porque ahí se ve que no es serio. Esa persona se pone a sí misma por encima del bien común, y empieza a crear división, y empieza a crear el malentendido de que, ¿cómo es eso? Si el matrimonio es indisoluble, ¿por qué esta persona está en esta situación? ¿Ve? La seriedad de estas situaciones y la manera de proceder en ellas también está puesta por amor y Leticia, en un camino serio de discernimiento de personas que con una madurez son conscientes de su realidad, pero quieren seguir creciendo en su experiencia de ser discípulos, y no pueden vivirlo fuera de esa nueva unión en la que ya viven por años, de la que ya hay hijos, de la que ya han manifestado que hay realmente una fidelidad, un acompañamiento, y que quiere ser también para toda la vida. No quiere decir, dice, que ellos estén viviendo la plenitud de lo que Dios quiere. No están viviendo conforme a lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere del matrimonio. No lo quiere Dios eso del matrimonio, pero Dios tampoco lo quiere excluir de la salvación y de la Iglesia. No sé si me estoy explicando. Eso lo está y eso ha pasado siempre. Y San Pablo es el primero que lo va a hacer en favor de la fe. En un texto, la carta a los Corintios, que a lo mejor lo vamos a leer, para que vean que ya en la Iglesia primitiva se daban estas situaciones y que intentaban buscar siempre una vía de acompañamiento, una vía de que no se aparten del Señor, una vía de que puedan seguir creciendo aún en esa situación que, repito, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio sin un mal mayor, sin provocar un mal mayor. Son esas las situaciones. Algunos se piensan que cualquier situación, entonces, no. Tienen que manifestar conversión, tienen que ser conscientes de que no están en la situación adecuada, de que ese no es el plan de Dios, pero que no pueden ya hacer otra cosa, porque no han cuidado, porque no han sabido, porque no han podido, porque se encuentran en esa situación. ¿Y ahora qué? ¿Para esto es comunión? ¿Para esto es exclusión? ¿Para esto fuera? No. Pues ahí es donde va la amor y Leticia. Padre, como nosotros como comunidad nos toca ser discretos con esas personas, porque ¿cuántas veces se dice, ¿y tú por qué estás comulgando si tú no estás casada? No, la Iglesia. Entra como esa curiosidad, otra imprudencia, otra intromisión inadecuada en la vida de las personas, porque sin conocer su situación. Esa persona no está obligada ni mucho menos a dar explicaciones a todo el mundo, porque en el foro interno de su conciencia y de su acompañamiento pastoral y espiritual está viviendo un proceso de auténtica conversión, de camino con el Señor en la Iglesia católica.
Pero eso sí se da, padre. Se da mucho. Pues no se tiene que dar. Nadie puede decir, y tú si estás casado y vives, ¿por qué comulgas? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No sabes nada. No sabes nada. Entonces, cuando están ustedes en una comunidad, saben una situación, y alguien les habla, entonces sí, lo que tienen que hacer es hablar con el padre de esa situación. Y desde ahí dejar, o en el responsable pastoral, a quien se le ha encomendado el cuidado pastoral de una comunidad. A veces no es el padre, a veces puede ser un laico también, dentro de una comunidad que se le ha confiado ese cuidado pastoral de una parroquia. Entonces, o de una parroquia o de una comunidad cristiana, ¿verdad? De todas maneras, no quiero yo, léalo bien, lo explica muy bien, lo explica teológicamente hablando, en cuanto que no es gradualidad de la ley, sino que es la asimilación de cada uno de una conciencia que se tiene que ir formando y tiene que ir creciendo en su situación concreta. Y explica cómo Santo Tomás habla del pecado respecto a la ley y del pecado subjetivo, la subjetividad que está significando que hay personas que por sus condiciones de ignorancia, de hábitos afectivas, de incapacidad de asumir ciertos estilos de vida, no se le puede imputar un pecado como eso. Es la doctrina tradicional de la Iglesia, que dice que para que uno esté en pecado, cuando se refiere a pecado grave, cualquier tipo de pecado, ¿qué tiene que haber de condiciones? Primero, que la materia sea para el pecado grave, ¿verdad? O materia de pecado venial también, que la materia sea grave. Si es un pecado venial, es un pecado venial, contra uno de los mandamientos, ¿verdad? Que se sepa, que se conozca que eso es pecado, que se sepa, que se conozca, conciencia. Si uno no sabe, es que yo no sabía que el aborto era pecado. ¿Es pecado el aborto? Sí. ¿Es matar el aborto? Sí. ¿Esa persona incurrió en un pecado subjetivamente hablando? ¿Se le puede imputar un pecado grave si no sabía? No. Ahí está la cosa. ¿Ahora qué sabe? Ahora si lo hace, entonces ya sí. Ahora qué sabe. Ahora, y tercera condición, libertad. Libertad. A lo mejor la persona fue coaccionada. La persona vivía unos miedos inmensos. ¿Es pecado grave? Sí. ¿Es un asesinato? Sí. Pero sus miedos eran mayor. Su libertad estaba coaccionada. Y esa persona no podía en ese momento dar